Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia, por su puntualidad. Les agradezco mucho a, a Christopher y Alejandra. Gracias por estar aquí. Tenía la computadora apagada, la cámara. Entonces, bueno, voy a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy, donde estaremos viendo ejemplos que nos ayudarán a resolver nuestra actividad integradora número 6, así como conceptos necesarios para hacerlo. Les recuerdo que si tienen alguna duda, con confianza abran el micrófono para que puedan plantear su duda. Y de la misma manera les pido que tengan a su alcance, bueno, pues ya saben, una calculadora, una libreta para ir haciendo nuestros cálculos y para estar seguros de que estamos en el mismo camino. Entonces, bueno, recordemos nuestra ley de Coulomb que nos ayuda a calcular la intensidad del campo eléctrico. Y pues ya sabemos que la intensidad del campo eléctrico será igual a la fuerza entre la carga del campo eléctrico que queremos encontrar. O también la podemos encontrar como la constante de proporcionalidad entre la carga que se verá, la cual se verá afectada por ese campo eléctrico entre la distancia al cuadrado. Tenemos también la energía potencial que será calculada por la fuerza, por la distancia, o bien por la constante, el producto de ambas cargas y entre la distancia. Y por último tenemos la intensidad de la corriente eléctrica, que es la carga entre el tiempo. En la ley de Ohm sabemos que la intensidad de corriente eléctrica la podemos calcular dividiendo el voltaje entre la resistencia. Y con la ley de Joule sabemos que el calor disipado por una resistencia será igual a la resistencia o el valor de la resistencia por el tiempo por la intensidad al cuadrado. La ley de Watt nos dice que la potencia eléctrica será igual al voltaje por la intensidad, o bien que la potencia será igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia, o también el valor de la resistencia por la intensidad de corriente al cuadrado. Entonces tenemos estas formas de obtener la potencia. También sabemos que la potencia será igual a la energía entre el tiempo. Esta será nuestra potencia eléctrica. Y bueno, vamos con el primer ejemplo que nos dice ¿qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 180 volts para que genere una intensidad de corriente de 9 amperes? Expresa el resultado en kilowatts. Supongamos que trabaja por 96 minutos y que el costo es de 2.5 pesos por kilovatio hora. ¿Ok? Entonces estos son los datos que tenemos. Entonces los datos que se nos expresa respecto al motor eléctrico que tenemos, sabemos que es el voltaje, que es de 180, la intensidad, que es de 9 amperes, el tiempo, que nos están diciendo que es por 96 minutos, y el costo por kilowatt hora, que es de 2.5 pesos por cada kilowatt hora. Entonces, primero, lo que nos están pidiendo es la potencia, y sabemos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Entonces, tenemos los datos de manera directa de 180 voltios por 9 amperes. Una disculpa. Entonces, ¿cómo nos quedarían nuestros cálculos, chicos? Graciela y Christopher, ¿qué resultado les da? Ale 1620 y Chris 1620, ¿ok? Entonces, nuestra potencia será de 1620 watts. Entonces, recordemos las unidades para potencia estarán dadas en watts. Entonces, nos lo están pidiendo en kilowatts. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues utilizar el factor de conversión, donde sabemos que cada kilowatt
Cada kilowatt equivale a 1000 watts. Ay, que me salió. Entonces, lo único que tendríamos que hacer sería utilizar este factor de conversión, que es técnicamente nada más dividir nuestro resultado entre 1000, dándonos una potencia de 1.62 kilowatts, ¿ok? Entonces, hasta aquí ya respondimos la primera. Así es, Alejandra, 1.62, gracias. Entonces, seguimos. Y ahora nos dicen cuál es la energía que gasta el motor en 45 minutos. Expresa el resultado en kilowatts hora. Entonces, ¿cuál es la fórmula o cómo podemos obtener la energía que gasta el motor? Recordemos que ya tenemos la potencia y tenemos el tiempo. Entonces, la energía, gracias. Despejamos la potencia. ¿De dónde, Ale? De la fórmula. Bueno, recordemos que potencia es igual a energía entre el tiempo. Por lo tanto, si lo que queremos es energía, pues vamos a despejar, como dice Graciela, entonces tendremos que, si el tiempo está dividiendo, va a pasar multiplicando, por lo tanto, energía será igual a potencia por tiempo. Y aquí ya nosotros tenemos la fórmula que vamos a utilizar, donde ya podemos saber que la energía va a ser igual a la potencia por el tiempo. Tenemos nuestra potencia y tenemos nuestro tiempo, ya que nos están diciendo que es 45 minutos. Recordemos que los datos nos los están pidiendo por kilowatt hora. Entonces, como necesitamos el resultado en kilowatt hora, pues tendremos que hacer nuestra conversión de 45 minutos a horas. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer sería dividir los 45 minutos entre 60, que son los 60 minutos por una hora, y nos daría el resultado en horas. ¿Sale? Entonces, bueno, realizamos nuestra operación, nuestra sustitución que nos dice que la energía será igual a 1.62 kilowatts por 0.75 horas. Por lo tanto, la energía gastada por o durante los 45 minutos, ¿cuánto es? 1215, dice Cris. Al expresar el resultado en kilowatt hora, si te fijas, Christopher, tu resultado es correcto, lo único que tú lo expresaste en watts. Entonces, lo tendremos que primero expresar en kilowatts y luego ya multiplicas por tu tiempo, dándonos el total de 1.215 kilowatts hora, pero es el único detalle que tienes. Está bien, Ale. Entonces, eso es lo que nos quedaría. Entonces, ya sabemos que la energía que gasta el motor en 45 minutos es de 1.215 kilowatts hora. Así, si recuerda eso que es importante utilizar la unidad en kilowatts. Ahora nos dicen grafica la energía que gasta el motor en todo el tiempo que dura encendido. Entonces recordemos que al inicio nos estaban diciendo que el motor duraba encendido por una hora, por 96 minutos, ¿sale? Entonces 96 minutos al convertirlo en horas nos da 1.6, entonces tendremos que graficar. Yo en este caso, bueno, pues hice mi graficación o mi tabulación de punto 2 en punto 2 para que no fueran tantos puntos. Entonces, estos son los que obtuve desde el tiempo 0 hasta 1.6 o 96 minutos.
Entonces recordemos que lo único que vamos a hacer es que para cada una de las energías, recordemos que es nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente es el tiempo, ya que el tiempo nosotros se lo damos y lo único que hacemos es sustituir los valores. Y la graficación me queda de esta manera. Entonces recordemos, lo único que vamos a hacer es ir sustituyendo el valor del tiempo en cada una de nuestras operaciones, ¿sale? Entonces así nos queda. Ya la sesión pasada les mostré cómo realizar las tabulaciones en Excel y cómo graficar también en Excel. Entonces, bueno, pues es un poco de lo mismo que ya habíamos visto. ¿Dudas con esto? ¿Cómo realizar la gráfica y la tabulación? Gracias, Alejandra. Ok. En el que sigue nos dicen. Gracias, Christopher. Suponiendo que este motor se usa para llenar un tinaco de 400 litros, calcula el costo de dejar el motor funcionando hasta llenar el tinaco. ¿Ok? Entonces, sabemos que la energía es igual a la potencia por el tiempo. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la potencia, que es de 1.62 kilowatts hora. Nuestro tiempo, que nos están diciendo que para llenarlo totalmente necesita de 96 minutos. El costo, que nos dice que por cada kilowatt hora es de 250. Entonces, nosotros tendremos que hacer ahora la energía, la energía necesaria que dura la bomba prendida en los 96 minutos. Entonces, para poder sacar el costo. Entonces, lo único que hacemos de la misma manera, pues es sustituir valores y tenemos que el valor de la energía será igual a 1.62 kilowatts por 1.6 horas, que es el tiempo que va a durar en llenarse. Y nos da un valor de 2.592 kilowatts hora, ¿sale? Ahora, el costo entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues lo único que nos quedaría para saber cuál es el costo es multiplicar lo que se gasta en pesos por cada kilowatt hora. Entonces, multiplicamos por nuestro factor de conversión, multiplicamos por el factor de conversión, donde sabemos que cada kilowatt hora vale 2.5 pesitos. Bueno, serán pesotes, ¿verdad? Porque imagínense al día. ¿Cuánto nos daría? $6.48, Ale, gracias. Entonces, nuestro resultado es de 6.48 pesos. Eso es lo que gastaríamos en llenar el tinaco. Gracias, Christopher. Ok, entonces, ¿dudas con esto? Una vez que ya leyeron su actividad y una vez que ya vieron los recursos que hay en plataforma, creo que ya es bastante sencillo el únicamente saber qué fórmula estaremos utilizando y cómo la vamos a aplicar. Gracias, Cris. Entonces, ninguna duda. Entonces, ahora nos dicen, el motor se avería y se quiere cambiar por uno que tenga el doble de potencia. ¿Cuál sería la resistencia del nuevo motor? Aquí tenemos, bueno, los siguientes datos. Tenemos nuestra potencia, nuestro voltaje y nuestra intensidad. Ah, ya me acordé. Es que corregí esto ahorita y no me había fijado en la pregunta que es el doble de la potencia. Bueno,
Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Si nos están diciendo que calculemos la resistencia al doble de la potencia, ¿qué quiere decir esto? Entonces, nos quiere decir que la potencia que tenemos ya no va a ser la potencia original, sino va a ser 2 veces el valor de la potencia original. ¿Ok? Entonces, para saber cuál sería nuestra nueva potencia, sería multiplicar 1620 por 2. ¿Cuánto nos daría? $3,240, así es. Tenemos 3,240. Ese será el valor de nuestra nueva potencia. Entonces, nosotros sabemos que la resistencia es igual a el voltaje entre la intensidad. Pero este voltaje y esta intensidad son para esta potencia. Entonces, nosotros debemos de cambiar los datos para la nueva potencia. Entonces, esta fórmula pues realmente no nos ayudaría mucho. ¿Qué es lo que tendríamos que utilizar? Una fórmula donde nosotros ya tengamos la potencia. Entonces, sabemos que la potencia es igual a al voltaje, perdón, al cuadrado entre la resistencia. Entonces, aquí ya tenemos estos datos y tendríamos entonces que la resistencia con la nueva potencia será igual. El voltaje no va a cambiar, ese sí se va a quedar exactamente igual. Entonces tendríamos que la resistencia es igual a el voltaje al cuadrado entre la potencia. ¿Ok? Entonces, tenemos el voltaje de 180 al cuadrado entre nuestra nueva potencia, que es de 3,240 watts. Estos son volts, estos son watts. ¿Cuánto me daría mi resistencia si yo lo que necesito es una doble potencia? 10. Así es, Alejandra. Nosotros tendríamos una resistencia de 10 ohms. Si lo que nos estuvieran diciendo es que necesitamos cambiarlo por uno que tenga el doble de potencia. ¿Ok? Pero, ¿qué pasaría si nos dijeran? Vamos a ver, déjenme, voy a borrar esto. ¿Dudas con esto? Fíjense la pregunta que nos están haciendo. Aquí nos están pidiendo el doble de potencia, entonces lo que tendríamos que hacer sería cambiarlo. Voy a borrar. Ok, gracias, Christopher, te da el mismo resultado. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de preguntarnos por la doble potencia, nos piden por una resistencia, pero que en lugar de calentar los 400 litros, que calentaba los 400 litros que calentaba o que usaba para calentar el tinaco, todo lo que tenía, para subir, perdón, los 400 litros de agua, ahora nos pide que suba 800 litros de agua, o sea, que sea el doble. 800 litros, ¿ok? Entonces, aquí, obviamente, pues va a necesitar una mayor resistencia. Y sabemos que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Aquí no va a haber ningún cambio de potencia, la potencia va a ser la misma, pero lo que vamos a cambiar va a ser el valor de lo que estamos llenando, porque ahora vamos a llenar el doble de nuestro tinaco. Antes era de 400, ahora es de 800. Entonces tenemos los datos, sabemos que resistencia es igual a voltaje entre intensidad, tenemos nuestro voltaje de 180 entre 9, entonces el resultado de nuestra resistencia aquí, ¿cuál sería?
De 20, exactamente, Graciela, perdón, sería de 20. Si nosotros usamos, sí, Cris, gracias, 20. Si nosotros usamos la fórmula de voltaje al cuadrado entre la potencia, el resultado nos va a dar exactamente el mismo. Se fijan, 180 al cuadrado entre 1620 nos daría también 20. Pero recordemos que nos están diciendo que lo queremos ahora a 800 litros. Queremos que suba ahora a 800 litros. Entonces, para que no se vaya a quemar, pues la resistencia tendrá que ser mayor. A esto no le hagan caso porque aquí yo me equivoqué. Esto ignórenlo. Era de 400 a 800. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues la resistencia, multiplicarla por lo doble, porque ahora vamos a necesitar que aguante lo doble para subir esa cantidad de agua a la bomba. Entonces, pues lo único que sería multiplicarlo por 2, por lo tanto la resistencia sería de 40. ¿Por qué la resistencia es mayor aquí? Bueno, pues la resistencia es mayor porque se utilizará mayor tiempo, entonces tendrá que aguantar más. Y en el otro, donde nos decían que la potencia sería el doble, la resistencia es más pequeña porque sería mayor la potencia que se avienta. Entonces recuerden que la resistencia de alguna manera jala o detiene el fluido o lo que tenemos. Entonces, si tenemos un flujo, el flujo de aquí, pues necesita una cierta potencia. Si la potencia va a ser mucho más grande, si se aumenta aquí la potencia, pues la resistencia tiene que ser menor para que pueda pasar ese flujo de manera adecuada. ¿Ok? Por eso cuando lo calculamos, cuando nos dijeron que iba a ser el doble de potencia, entonces ahí nos salió el valor de 10. En los primeros cálculos que hicimos. Ahora nos salió el valor de 20 porque es el que tenemos con esta potencia, pero si lo que queremos es que aguante los 800 litros, pues la resistencia va a ser de 40 ohms porque la resistencia va a tener el mismo flujo, la misma potencia, pero va a durar más tiempo encendida. Entonces, por eso se queman los motores, porque la resistencia pues no aguanta, o las secadoras de cabello, vamos a ponerlo de esta manera. La secadora de cabello se quema porque está diseñada, digamos, a durar 10, 20 minutos encendida, pero ¿qué pasa con una persona que tiene muchísimo cabello y que está con la secadora todo lo que da? Pues la secadora se va a quemar porque se le va a quemar la resistencia. Entonces, para durar más tiempo encendida necesitaría una resistencia mucho más grande, ¿ok? Entonces, estos dos datos o ejemplos se los quise plasmar porque en nuestra actividad integradora viene algo que les va a sonar y les va a resultar respecto a esto que estamos viendo. Entonces, siempre recuerden, la resistencia realmente es más grande o más pequeña, qué es lo que me están pidiendo, qué es lo que me están dando, y de esta manera ustedes pueden recordar esto. Entonces, siempre recuerden, una persona que se va a secar el cabello, si tiene muchísimo cabello va a durar mucho tiempo prendida la secadora y vamos a tender a quemar la resistencia. Por lo tanto, a mayor tiempo, pues tendría que necesitar mayor resistencia, o a mayor calor, mayor resistencia. ¿Sale? Ok. Entonces, siguiente. Calcula la presión hidrostática en el fondo del tinaco cuando está lleno de agua. Si tiene 90 centímetros de alto y un radio de 40 centímetros. Ok, ¿qué datos tenemos? Tenemos las dimensiones del tinaco y el volumen que nos dijeron desde un inicio que era de 400 litros. Y estos son los datos. La fórmula de la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad, por la altura. Y sabemos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Siempre fíjense aquí en sus unidades porque de repente van a venir otros datos de densidad. 998, pero no me acuerdo de las unidades, y aquí ya las unidades cambian. Entonces, solamente fíjense en eso. La gravedad sabemos que es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, lo único que nos queda por hacer es sustituir los datos o los valores que tenemos. Entonces, ya sabemos cuál es la densidad del agua, sabemos cuál es el valor de la gravedad y sabemos cuál es la altura.
Yo utilizo este valor de la densidad porque ya me lo están dando en metros. Y como ya lo tengo en metros, bueno, pues es más fácil con las unidades realizar mi proceso. Entonces, metros cúbicos con metros, tendría aquí, se va este y este con este. Me quedaría kilogramos entre metros por segundo al cuadrado. Y ese valor de kilogramos metros sobre segundo al cuadrado se llaman pascales. Esas son unidades de presión. Aquí ya me quedaría directamente mis unidades en pascales. Entonces nada más voy a multiplicar 1000 por 9.81 por 0.9 me daría 8.829. ¿Ese resultado les da a ustedes? Gracias, Christopher. Te da el mismo resultado. Excelente. Bueno, entonces, como nosotros, perdón, vamos a cambiar las unidades. Gracias, Alejandra, mismo resultado. Vamos a cambiar el resultado a kilopascales. Entonces, pues recordemos cuando nos están hablando de kilo, nos están hablando de 1000. Por lo tanto, lo que haremos será dividir los pascales de 8.829 entre 1000, nos daría 8.829 kilopascales. ¿Sale? Kilopascales es nuestra unidades de presión. Entonces, ¿dudas con cómo sacar la presión hidrostática? Gracias, Cris. Ok. Siguiente. Ya acabamos. Esto es lo que tengo. Entonces, bueno, ¿algún comentario que tengan, chicos? Dime, Christopher, ¿te escucho? O te leo, como quieras. En la actividad integradora 5 en el punto 2.1. Ok, actividad integradora 5 en el punto 2.1. ¿Qué nos dice calcular el campo eléctrico total? Usamos, no. ¿Usamos la K de 9 por 10 a la 9 o usamos la de 2 por 10 a la 9? Usamos la de 9 por 10 a la 9 porque ahí ya no están en el cristal. Ya ahí las cargas están colocadas en el vacío o en el aire. ¿Por qué lo sabemos? Porque ahora hay un elemento P que está en medio de ellos. Entonces, para que este elemento esté en medio de ellos, pues deben de estar, no pueden estar colocados dentro del cristal. ¿Sale? Entonces, ahí se usa la K de 9 por 10 a la 9. Keila, yo usé la de 2 por 10 a la 9, entonces yo tengo que corregir y volver a entregar. Keila, la de 2 por 10 a la 9 se usa en la primera parte y la de 9 por 10 a la 9 se usa en la segunda parte. Si la usaste así y aún no te reviso, pues sí puedes volver a entregar tu actividad, no pasa nada. Ayer estuve revisando actividades que me entregaron lunes y martes y ayer, jueves. Entonces me quedé en las del miércoles, creo que no empecé a revisar las del miércoles. Si la entregaste el miércoles, entonces pues sí tienes chance de corregirlo, no pasa nada. Ok, Keila. Entonces ya quedó claro. Entonces, bueno, les recuerdo participar en el foro de aprendiendo, es muy importante. Y recuerden que es, pues más que nada, hablar de las herramientas para graficar datos que hemos utilizado y en qué situaciones las hemos utilizado. Y bueno, pues considerar compartir algunas que tengamos si les parece difícil o complicado. Les recuerdo súper importante contestar las encuestas, opina sobre tu asesor virtual y sobre tu módulo 12, porque si no las realizan, no van a poder
visualizar las actividades de la semana 4. Entonces, es por eso que es bien importante que las realicen. Así que, pues, no se les olvide, no se les pase realizarlas, ¿sale? Y además de que nos ayuda mucho a ir mejorando en este proceso, estoy segura de que conforme han ido entrando, han ido viendo muchos cambios desde su módulo propedéutico o módulo 0 hasta ahorita módulo 12, y pues más cambios irán viendo ya en el módulo 23. Entonces, esto es gracias a todos los comentarios, a todas las sugerencias que tienen, y pues de esta manera será importante realizar estos cambios. Entonces, bueno, si tienen dudas, les recuerdo, pues vía mensajero, vía correo electrónico, con gusto los estoy atendiendo. Trato de responder en cuanto me llegan los mensajes. Les pido paciencia en las evaluaciones y pues si pudieran enviar las actividades antes del domingo, porque realmente la mitad del grupo está enviando las actividades el domingo, entonces se me hace pues de repente muy pesado la revisión el inicio de la semana, porque sí es bastante, pero pues no pasa nada. Entonces de repente los que me entregan 10, 8, 9, 10, 11 de la noche del domingo, pues sí se me atrasan un poquito las revisadas, de repente ya se me hace tarde y se me quedan por ahí y pues sí me estoy atrasando un poco. Entonces es por eso, si quieren su revisión lo antes posible, bueno, pues entreguen lo antes posible también su actividad para no sobrecargarnos. Pero sí les pido poquita paciencia. Por mi parte sería todo. Y pues la frase de esta sesión nos dice: la vida es una sucesión de lecciones que uno debe vivir para entender. Entonces, bueno, pues recordemos que conforme pasa el tiempo iremos teniendo vidas que van cambiando y circunstancias en nuestras vidas que pensamos que son errores, pero no hay ningún error, todos son lecciones y ya dependerá de cómo las vivamos. Entonces, bueno, ustedes están jovenzuelos todavía y les queda mucho por aprender, muchas lecciones por aprender de la vida. Entonces, bueno, pues aprendan de cada uno de sus pasos, de sus errores, de sus tiempos y nada, échenle muchas ganas. Por mi parte sería todo. No sé si alguien quiera comentar algo o ya, si no, ya para cortar la transmisión. Ok, gracias Christopher, gracias maestra, no tengo dudas, excelente tarde noche, saludos cordiales, igualmente, ninguna duda, bonita tarde para todos chicos, gracias Alejandra, y gracias por su asistencia Keila, Christopher y Alejandra, un gusto compartir con ustedes esta tarde, que pasen bonito fin de semana, cuídense mucho, pórtense bien y bye, saludos.